Bienvenidos a un nuevo episodio de Battles and Bottles, ciberseguridad entre viñedos, el videopodcast de BeDisruptive donde unimos ciberseguridad y vino. Hoy contamos con Idoia Mateo, una de las mujeres más influyentes del sector de la ciberseguridad en España. Y además vamos a catar lo que es probablemente uno de los vinos más influyentes, 3 añadas de Viña El Pisón. ¡Empezamos! Hoy estamos en la localidad alavesa de La Guardia, visitando una de las que para mí son las mejores bodegas del mundo. Además, visitaremos su viñedo más emblemático, Viña El Pisón, que con casi 80 años de historia, este viñedo da lugar a un vino único y reconocible a nivel mundial. Junto con Idoia Mateo, CISO en Europa del Banco Santander, probaremos 3 añadas de este grandísimo vino. Idoia, además, es vicepresidenta de Women for Cyber en España y lleva más de 20 años dedicándose en cuerpo y alma al mundo de la ciberseguridad. Nuestro objetivo es degustar juntos la evolución de este vino y relacionarla con la propia evolución de la ciberseguridad, que con el paso de los años ha ido desarrollando diferentes enfoques y tecnologías para fortalecer nuestras empresas ante posibles ataques de los ciberdelincuentes. Bueno, Idoia, vamos a probar unos vinazos hoy. Bueno, los 3 son Viña El Pisón, vamos a probar diferentes añadas y la idea es primero disfrutarlos y segundo hablar un poquito de ciber y de la evolución también, ¿vale? Vamos a empezar de más viejo a más joven. Perfecto. Empezamos con un 2007, ¿vale? Este vino, este año fue curioso porque fue un año en que se dieron las condiciones casi perfectas. Primavera fría, lluvia y luego un verano bastante caluroso, ¿vale? Entonces, pues se dieron las condiciones perfectas para hacer un vino del que ahora vamos a hablar. Y a mí, antes de empezar, me gustaría que me hablases tú también de cómo generar estas condiciones perfectas, ¿no?, para crear un buen ecosistema de ciber, una buena política de ciberseguridad. Sí, un poco los pilares, ¿no? Los pilares. De la ciberseguridad. A ver, evidentemente los pilares de la ciber tienen que ser pues, la tecnología, la concienciación dentro de las grandes empresas, etcétera. Pero para mí al final he cambiado últimamente en los últimos años, cuando ya ciber un poco ha explotado y ha sido ahora algo que nos afecta a todos. Y para mí ciber ya es un problema de todos. Para mí el pilar fundamental de la ciberseguridad son las personas. Uh-huh. Porque al ser algo que nos afecta a todos, nadie puede pensar que la ciber no va con él, que es lo suficiente pequeño, que no va a tener interés de ser atacado. Es muy importante que todos entendamos a qué riesgos estamos expuestos. O sea, no solo son las personas del sector. No, todos, son la sociedad. De la sociedad. Los ciudadanos. Yo creo que antes se hablaba de que ciberseguridad era securizar las máquinas, las infraestructuras, los sistemas. Yo estudié informática, venimos de ahí. Y ya ciberseguridad es securizar la sociedad, securizar el mundo, porque el mundo es digital. Todo ya es digital, todo ya es tecnología, incluido el viñedo en el que estamos hoy, las bodegas. Entonces, securizar y trabajar en ciberseguridad para mí es casi, tiene una parte de responsabilidad social, Ajá. de devolver a la sociedad, de Ajá. hacer un mundo mejor. Entonces, para mí es muy importante que las personas entiendan a qué nos enfrentamos, que entiendan el riesgo, que entiendan las amenazas que vienen, tanto las que son susceptibles de ser atacadas, como nosotros que somos profesionales del sector, que tenemos que entender lo que viene para protegernos mejor, ¿no?, y para dar mejor servicio a la empresa y evidentemente a la sociedad. Y a lo mejor, como profesionales, dejar de hablar solo entre nosotros, ¿no? Sí, con claro, nuestra jerga y empezar a hablar es que eso al mundo, ¿no? Eso es súper importante, el traducir, ¿no? Los informáticos tenemos tendencia a hablar en jerga y tener siglas y poner nombres y a utilizar el inglés para todo. Y al final, todos lo tenemos móvil. Todos tenemos conexiones a Internet en nuestra casa. El coche que conducimos está conectado a Internet. Tenemos que entender qué pasa. Tenemos que entender qué pasa cuando nuestro hijo utiliza PlayStation. Tenemos que entender qué pasa y qué amenazas hay. Y que todos al final somos susceptibles de que nos roben datos o dinero, que es al final lo que tenemos, ¿no? Como sociedad. Luego a nivel empresa pues hay otro tipo de riesgos, ¿no? Propiedad intelectual, datos confidenciales, etcétera. Pero a nivel de ciudadanos de a pie, todos somos susceptibles de ser atacados. Y tenemos que entender a qué nos enfrentamos. Bueno, pues vamos a probar el vino. Solo te digo una cosa. ¿Habías probado un Viña El Pisón antes? Nunca. Vale. Es la primera vez. Lo siento mucho, te va a cambiar la vida. Después de este vino... Necesidades nuevas. Vamos a parar. ¿Qué te parece? Espectacular. Espectacular. Hay un tema, a ver, del Pisón te podría decir miles de cosas, pero hay una cosa que es lo que más me gusta, que es
la unión de conceptos que a lo mejor piensas que son antagónicos, ¿no? Para mí, Viña del Pisón es la unión de sutilidad, ¿te has fijado qué sedoso y qué sutil Sí, es? súper fácil. Pero sin embargo es contundente, con sabor. Es la unión de la simplicidad, porque tú tomas este vino y lo entiendes, ¿vale? Pero sin embargo, si quieres buscarle todos los matices y toda la complejidad que quieras encontrarle, se la puedes encontrar. Pues para mí el Pisón es esto, es la unión y la autenticidad. Joder, pues al final el mundo de la ciberseguridad es un mundo muy masculinizado, ¿no? Y quería saber dos cosas. Primero, ¿cómo se te ocurre meterte en este mundo? ¿Y cómo ha sido tu experiencia en este mundo de la ciber? Mira, yo estudié informática en Bilbao, yo soy de Bilbao. Estudié informática en Bilbao y en aquel momento informática había mujeres. No éramos muchas, pero sí había mujeres, un 30-40% de mujeres. ¿30? No. En aquella época ¿Tanto? sí. Yo tengo una teoría de por qué. Que es que en aquel momento no era una ingeniería, era una licenciatura. Y es mi teoría de por qué en aquel momento muchas mujeres optamos por informática, porque Estamos teníamos hablando... año 95 acá, 94-95. Hoy en día hemos bajado un 12-13% Efectivamente, solo. efectivamente. Entonces, yo no viví la falta de mujeres en el sector ni durante mi carrera profesional inicial, que yo empecé a trabajar en Madrid en IBM, ni en la facultad. Sí es verdad que luego con el tiempo, según vas ascendiendo y según se ha ido profesionalizando más el sector de ciber, porque ciber como profesión es más reciente. En los primeros años éramos informáticos especializados en seguridad informática, era otra cosa. Se ha visto que es más complicado, ¿no? Y que cada vez hay menos mujeres. Yo he tenido suerte siempre de trabajar en unas empresas donde y que tener unos jefes, que también es muy importante, donde se ha fomentado muchísimo la diversidad, y no solo la diversidad de género, sino también la diversidad generacional, ¿no? O la diversidad de pensamiento, o la diversidad de formación. Yo creo que tengo la suerte de trabajar en una carrera que no la he elegido, me ha ido la vida llevando en base a decisiones. Yo digo mucho que sí, en general, a cuando te ponen oportunidades en la vida, y creo que también es importante cuando te ponen oportunidades y retos profesionales, que las mujeres lo hacemos pocos, el lanzarte y decir que sí y probarte, ¿no? Es que ahora llevas unos 20 años en el sector, más o menos, Alguno ¿no? más, alguno más. Bueno, vamos a... Alguno más. Y bien, ahora fue pues, puestazo, empresa Sí, gigante... llevo ya 16 años, 17 ya en el Santander. Llevas 17 ya. 17 años en el Santander, haciendo muchas cosas. Claro, joder, al principio, ¿cómo llevabas eso? Porque asumiste Sí. puestos importantes siendo joven. Sí, yo entré y era pues, más jovencita y había muy pocas mujeres. Pero bueno, al final yo creo que demostrar y hablar y dialogar mucho con las personas, seguir y defender la diversidad, como decía, en todos los ámbitos, no solo a nivel de género. Incluso en los últimos años Santander ha dado un viraje a que tengamos cada vez más diversidad de naciones y de nacionalidades y de backgrounds. No solo queremos ingenieros e informáticos, o sea, el ciber es una carrera que ha evolucionado tanto que tenemos posibilidades de contar con muchas profesiones. Tenemos responsables de comunicación. Hay que contar la ciber, lo que decíamos de que contamos mal lo que hacemos. Hay que explicarlo, ¿no? A nuestros clientes, a nuestros empleados, a nuestros stakeholders. Hay que trabajar con las áreas de negocio para hacerle entender por qué a veces les tenemos que ayudar a hacer un análisis de riesgos para ir a la nube, ¿no? El mundo ha cambiado, la tecnología ha cambiado, entonces he tenido la suerte también de evolucionar en una profesión con muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que parte de tu puesto, ¿no? Mira, hablábamos de la unión en este vino. Parte de tu puesto, ¿no? Actual es hacer que la empresa trabaje en unísono, ¿no? La responsabilidad de la ciberseguridad del Banco Santander no es tuya. No, está distribuida. Nosotros nos gusta decir que ciber somos todos. Ahí está. Ciber somos todos. El negocio tiene que entender que es ciber. Cuando quieren hacer un proyecto, estamos con ellos de la mano desde el primer momento. Ciber somos todos, te lo voy a robar como frase, ¿vale? A partir de ahora en este podcast va a ser una frase mía. Sí, ciber ¿vale? somos todos, pero es verdad, no a nivel empresas, a nivel sociedad. Es que si todos fuéramos conscientes de los riesgos que hacemos y fuéramos más cuidadosos en dónde dejamos nuestros datos personales, nuestras tarjetas de crédito, en cómo actualizamos o no los móviles, los PCs en casa, en la empresa nos lo hacen el trabajo por nosotros, pero luego en casa tenemos cientos de dispositivos móviles, a PlayStation, las televisiones, conexiones a Internet, Alexa, Spotify, miles de aplicaciones y no somos conscientes de cómo estamos securizándolas. Si todos lo hiciéramos un poquito en nuestro día a día, la sociedad y el mundo sería más seguro y si lo podríamos más difíciles al final a los ciberdelincuentes, que es quien está detrás de todo esto, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes que se ha hecho en los últimos años, debido precisamente a esa concienciación que hemos hecho todos, es hacer entender a la alta dirección que
que ciber es un problema, ¿no? Es un riesgo más de los que manejaba la empresa. Se manejaban riesgos financieros, riesgos reputacionales, riesgos de mercado y no se manejaban riesgos no financieros. Llevan ya unos años que se están manejando de forma consistente y continua los riesgos no financieros y uno de ellos es ciberseguridad. Entonces el board y la alta dirección, y es un trabajo que hacemos los responsables de ciber, tienen una formación continua y hacen, por ejemplo, cosas muy interesantes. Tienen que también ejercitar la toma de decisiones ante incidentes ciber. No solo entender la ciber, sino incidentes nos van a pasar a todos. Claro. Quien diga lo contrario no es realista. Te han podido pasar y no enterarte, que sería muy triste, o poderte pasar mañana y lo importante es estar preparado. Por eso es muy importante no solo entender qué está pasando alrededor en otras empresas, iguales que tú o de otros sectores, no importa, porque te puede pasar a ti, y que el board entrene en la toma de decisiones ante una crisis. Ellos entrenaban normalmente ante toma de decisiones ante un colapso financiero, ante un crack bursátil, ante una serie de decisiones financieras, porque estoy en una empresa del sector financiero. Tienen que, ahora, y están entrenando desde hace ya unos años, en toma de decisiones, como todos los boards de compañías. ¿Qué pasa si hay un ciberataque? Un ciberataque que es un ataque de ransomware donde se me cifran todos los PCs del banco y nadie del banco puede trabajar. ¿Qué pasa si me roban? ¿Trabajáis en estas simulaciones en el banco? Claro, es súper importante. Súper interesante. Porque es mejor que cuando tengas que tomar una decisión, yo también opino que en la vida lo tengas ensayado. Claro. Es mucho mejor que improvisar. Totalmente. En un escenario de crisis, la improvisación no es buena amiga. Y esto está pasando en el sector, está pasando en el mundo. Yo creo que hubo un cambio en el mundo, ¿no? En el 2017 hubo un antes y un después en la ciberseguridad. Ahí llegó el WannaCry y ahí nos dimos un poco cuenta de lo vulnerables que éramos todos. Esto fue un ataque informático, un virus con un ransomware que empezó en Asia y en menos de 24 horas todos los países del mundo estaban afectados. Eso te da un poco la dimensión de cómo de interconectados estamos todos, de esta sociedad digital en la que vivimos y que los puntos y nexos de unión son tremendos. Y dio por primera vez un poco la dimensión de la magnitud del problema. Totalmente. Y de que también se habló por primera vez de la dimensión humana del problema, porque aquí se pararon hospitales. ¿Te parece si probamos un pisón, pero ahora del 17? Perfecto, perfecto. Vamos a ver las diferencias, si soy capaz. El 17, además, no tiene nada que ver, ¿vale? Al revés, esta fue una añada muy complicada. Fue una añada, de hecho, es una añada de las que están pasando ahora mismo con todo el cambio climático, ¿vale? Súper seca, estresante, calurosa. Bueno, pues unas condiciones en las que se corría muchísimo riesgo en hacer este vino, ¿eh? O sea, fue un año complicado para el vino y para la ciber. Sí, sí. Efectivamente, fue el 17, no se me olvidará en la vida. Mayo del 17. Viernes, además, porque yo siempre digo que los ciberdelincuentes no te atacan un martes de octubre que estamos todos trabajando, te atacan el víspera de puente, o que sería acaso el puente de mayo en Madrid, víspera de puente, o otros grandes casos que ha habido, ¿no? Como un ataque que hubo en una sociedad. ¿WannaCry fue lo peor que has vivido? Yo creo que fue ¿o no? el cambio más importante, ¿vale? Donde de verdad nos dimos cuenta de la dimensión y donde se habló de verdad de que esto nos podía afectar a todos. Grandes periodistas y escritores de la época, incluso a nivel World Economic Forum y otros foros, se empezó a hablar incluso de que esto tiene una dimensión humana, porque si empiezas a parar hospitales por un ataque informático, hay vidas en juego. Totalmente. Entonces ya se empieza a hablar de otro tipo de dimensiones, ¿no? Sobre todo lo que nos hizo, yo creo, todos ser muy realistas de lo vulnerables que éramos. Entonces ese fue un poco el cambio que hizo que se viera que esto era un riesgo real, que se hiciera que esa concienciación al board, que se tomara en serio, que se dotaran de recursos, que se dotaran a nivel presupuestario, que se educar no solo a los empleados y a los clientes, sino a la sociedad, que se hablara de ello en foros. Se empezó a tener casi como noticia recurrente en los periódicos, ¿no? Los ataques informáticos, los ataques de ransomware, etc. Bueno, de hecho, a partir del 2017 se hablaba de la ciber, como dices tú, ¿no? Sí, yo creo que fue una cuando empecé a evolución. coger, y permíteme la palabra, el glamour la profesión, ¿no? Totalmente. Yo llevo toda la vida dedicada a seguridad informática, pero a partir del 2017 pues ya parecía que teníamos una profesión que nos escuchaban más, tenía otra relevancia. Probamos el vino, a ver si el Sí, 17 perfecto. también nos ayuda en el mundo del vino. Sí, seguro que sí. Buenísimo, Completamente pero distinto, completamente distinto. Aquí, de hecho, yo creo que es este calor que lo que hace es que, de hecho, la fruta es mucho más madura. Sí. Aquí hay más fruta roja, más vibrante, y aquí es fruta más madura. Sí, más pacificada, más... totalmente. Sí. Pero si te fijas, el
El alma es la misma, ¿eh? El alma es sutilidad con contundencia. Es complejo, pero fácil. No sé cómo explicarlo. Mira, hemos probado un 2017. Hemos probado un 2007. Vemos la evolución. Sí, Los ciberdelincuentes, ¿tú crees que evolucionan también? sí, claro. De hecho, de ciberdelincuentes como tal hace años no se hablaba. Ya. Claro. Se hablaba de hackers, pero no nos metamos en ese tema, Por eso, no creo, no. O sea, bueno, yo trabajando en un banco, evidentemente, son cibercriminales para nosotros, ¿no? Vienen a robarnos dinero o datos, claramente, ¿no? Y yo creo que se han profesionalizado. Dejadme que os cuente una anécdota, ¿no? Para mí ciber es una de las profesiones más apasionantes porque ciber no hay una competitividad entre los profesionales de ciber, compartimos muchísima información, porque lo que le pasa al de al lado me puede pasar a mí. Entonces, siempre que tenemos un incidente compartimos información y nos ayudamos unos a otros. Hubo hace unos años pues yo creo que fue en el 2017 o 2018, un ataque muy importante a un banco mexicano. Había habido un ataque anterior importante en Chile también, al Banco de Chile. Y nosotros estuvimos colaborando con ellos intentando identificar qué había pasado, el patrón de ataque y quién estaba detrás. Teníamos pistas, estuvimos colaborando con ellos mucho tiempo, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado mexicano, y les acabaron cogiendo. Esto era una empresa. Hay vídeos en internet, los podéis buscar en YouTube, muy divertidos. Esto era una empresa donde tenían un edificio en México, en vez de departamentos en una empresa, tenían células especializadas en empresas, la especializada en Telmex, la especializada en X banco, en X empresa. Tenían un data center lleno de sistemas en el sótano y coches de alta gama. Eran profesionales. Y esto pasa porque la ciberseguridad, desgraciadamente, es algo que tiene un ROI, ¿no? un retorno de inversión altísimo. O sea, que el ciberdelincuente no es el chaval en la universidad, en su cuartito, el friki que quiere, quiere hackear algo, ¿no? Eso nosotros llamamos los hacktivistas, ¿no? Estos son, como digo yo, el hippie del siglo XXI, el hippie digital, que son gente reivindicativa y que va en contra de pues, el sistema o de lo que fuera y que por su inquietud informática pues, empieza a atacar y a jugar, ¿no? Eso, nosotros tenemos contratados perfiles de todos los tipos, incluidos esos, porque al final no es que sepan hacer, sino que quieran hacer, ¿no? Claro. Las intenciones. El problema de la ciber es la intencionalidad. Si la intencionalidad es mala, pues te vas al lado oscuro de la ciber. Si la intencionalidad es buena, te vas al lado bueno, ¿no? Cuesta muy poco y el beneficio es altísimo. Se está estudiado y hay estudios publicados en internet que es un negocio de 1,5 trillones. Trillones, ¿eh? Trillones de dólares. Y eso supone una pérdida para las empresas, está estimada en los próximos años, de más de 6 trillones. Porque al final la empresa se tiene que recuperar, tiene que restablecer los sistemas, tiene que ganarse de nuevo la confianza de los clientes, tiene que hacer campañas de comunicación, tiene que atender a temas jurídicos para solucionar los incidentes. Hay un coste real para las empresas, para los ciudadanos, para la sociedad de los ciberincidentes. Sin embargo, el beneficio para los cibercriminales es altísimo, ¿no? Esto es un negocio y esa es la realidad. Nosotros lo vemos porque tenemos, pues, a través de los servicios de inteligencia, gente infiltrada, y sabemos que cuesta, como dices tú, lanzar un malware, que cuesta comprar 10.000 direcciones de correo electrónico para mandar un ejercicio de phishing, que son esos correos que te suplantan y que te intentan engañar, ¿no? De hecho, eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque incluso la gente, antes hablábamos de securizar la sociedad y la gente dice, ¿por qué me van a atacar a mí? Entonces, pues a lo mejor te atacan a ti porque simplemente a través de ti pueden entrar en otro sitio o simplemente porque para lanzar ataques de phishing se utilizan ordenadores de casa y direcciones que sean... Comprometen tu ordenador, efectivamente. No es porque te quieran robar a ti nada, porque eres un ciudadano medio normal, que tendrás en la cuenta algo, pues que cualquier quieren robar dinero, es porque haciéndose con tu móvil, con tu tablet o con tu PC de tu casa, lo pueden utilizar para atacar grandes cosas, porque necesitan una red de ordenadores con una potencia determinada para poder atacar sistemas. Entonces, por eso tenemos que tener todos conciencia de ciber, ¿no? Pero como dices tú, al final hay muchos tipos de atacantes y tenemos que estar atentos a todos, ¿no? Incluso a los insiders, ¿no? Que siempre pensamos, bueno, España, gracias a Dios, es un país democrático, civilizado, que no tenemos grandes problemas de corrupción dentro de las empresas. Igual hay otros países que sí, pero no, hay que estar siempre atentos, porque un empleado descontento piensa que va a hacer un programa informático para hacer
una broma, para hacer un juego, y en realidad está dejando igual un agujero abierto o suponiendo un problema para la empresa. Entonces tenemos que estar atentos un poco a todos los tipos de atacantes posibles. Se ha diversificado los tipos de atacantes y se han profesionalizado. Sería la conclusión a tu pregunta. Totalmente. ¿Te parece que probemos el tercer vino de hoy? Sí, deseando. Pues mira, vamos a pasar del 17 a la añada que venden actualmente, ¿vale? Ahora mismo del Viña El Pisón lo que están comercializando es, si tienes la suerte de encontrarlo, como el equipo A, ¿no? Si tienes la suerte de contar con ellos, el 2020. Perfecto. Parece que este está tremendo. Me está dejando sin palabras. Este mismo, a mí me gusta el que más de los tres. A mí también. ¿Tú crees que España es una potencia en ciber? Oh, qué difícil. Ya. Yo creo que España tiene muchísimo talento en ciber. Y de hecho, yo creo que eso es valorado y reconocido. Y nosotros mismos en el Santander, por ejemplo, hemos hecho ejercicios incluso de formación y ayudar a empresas como Interpol, como Europol, etcétera. Hemos formado a CERTs latinoamericanos, etcétera. Creo también que luego, como sociedad, nos tenemos que vender mejor. Es un tema más español. Nosotros que tenemos bancos en otros países, los americanos, los anglosajones, los ingleses, los alemanes, yo creo que se venden mejor como profesionales. Tanto ellos como en talento sí, pero el fallo típico nuestro de siempre, ¿no? No sabemos vendernos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en España nosotros incluso ahora en Santander tenemos un fondo mixto para intentar comprar invertir en startups de ciber. Ajá. Incluso ahora mismo hemos hecho, junto con una asociación que también presido, que es Women for Cyber, estoy de vicepresidenta, y con Google for Startups. Colaboramos, ¿eh? Sí, lo sé. Y con Google for Startups hemos hecho para dar un premio a empresas, startups de ciber donde haya mujeres. Estamos muy interesados en la inversión española y europea, incluso en startups de ciber, y ver también cómo, utilizando esa huella del Santander, que luego tenemos presencia en Latinoamérica, en 40 países, podemos ayudar también a crecer a empresas españolas, ¿no? No todo el talento y la tecnología tiene que ser americana o israelita, ¿no? Hay un ecosistema en España creando centros de innovación y tecnología en Alicante, en Málaga, en Santander, etcétera, donde estamos intentando impulsar. No todo es Madrid y Barcelona, ¿no? No todo es el centro. Yo creo que hay muchísima gente joven con ganas, muchísima gente joven que quiere estudiar tecnología o que tiene ideas innovadoras, y que como gran empresa también tenemos que apoyarles, ¿no? Y hacerlo crecer. Yo creo que, de hecho, el País Vasco también está jugando muchísimo, ¿no? Y está aportando muchísimo. Tú al final eres de Bilbao también y no puedes negarlo. Sí, nosotros hemos estado ahí también estuvimos en un concurso europeo de startups, porque Women for Cyber pertenece a la European Cyber Security Association, y estuvimos con el premio europeo a startup de ciberseguridad, y también participó gente del Santander en el panel de jurado y viendo startups europeas. O sea, al final, ciber es global, el mundo es global, pero sí tenemos también, yo creo que como sociedad, dar un paso adelante, ¿no? Y intentar estar ahí. Ya me estás dando algunas pistas, pero ¿qué aporta el Banco Santander a todo este ecosistema de ciberseguridad en España? Claro, bueno, yo creo que hay un par de cosas para mí súper significativas. Siempre hemos dicho que ciberseguridad somos todos, ¿no? Y esa parte de concienciación y educación a la sociedad para nosotros es súper importante. No solamente con nuestros clientes y nuestros empleados, donde evidentemente tenemos canales de comunicación con ellos, sino que estamos empezando a hacer campañas globales que son súper bien recibidas, que están en internet, seguro podéis consultarlas. Hemos hecho con Ronaldo Nazario, con Rafa Nadal, vamos a sacar una nueva súper chula con gamers para intentar llegar a esa gente joven, ¿no? Que están en un mundo digital todo el día con el móvil y no piensan en esto. Y también hacemos cosas un poco diferenciales, pues como tenemos ahora un video podcast aquí de vino y ciber, pues hemos hecho un podcast de ciber junto con el grupo Prisa, que se llama Titania. Y el que publicas el que vais a publicar en Retina. Está ya publicado, llevamos ya varios capítulos. Sí. De hecho, déjame que te cuente ahí un cotillo que es muy interesante, porque los guionistas de Titania son los guionistas de La Casa de Papel. Entonces es una especie de podcast de intriga y eso, de ciberataques, etcétera, pero también da tips y da consejos para el ciudadano medio. Entonces está muy divertido, van publicando capítulos semanales y hay 5 o 6, no recuerdo de memoria, publicados, y es muy, muy interesante. Desde la parte más de educación y de concienciación en la sociedad, ¿no? Porque hablamos de que ciber somos todos. Y luego para mí es la parte muy importante, que es al final Santander es una de las grandes empresas españolas en el mundo.
es una de las número uno como empresa española. Yo siempre digo que trabajo en la mejor empresa que puedo trabajar y además tiene presencia en muchísimos países, ¿no? En Europa y en Latinoamérica. Entonces, tenemos la suerte de que la CISO actual del Grupo Santander, Geisel Díaz, el CISO anterior, Daniel Barriuso, tenemos presencia como influenciadores en foros como el World Economic Forum, etcétera, para intentar, junto con otro comité de expertos, pues sacan papeles, sacan estudios para hacer un poco una sociedad más ciberresiliente, porque hablamos un poco que el ciber es eso, es una amenaza global. El también intentar hacer crecer, como esto es un problema de todos y al final dependemos un poco de que todos estemos igual de preparados y no haya un eslabón débil de la cadena que sea más atacado o tenga más problemas, pues también nosotros utilizando nuestra huella y nuestro conocimiento, pues estamos ayudando a crecer, por ejemplo, a los centros de respuesta ante incidentes nacionales en Latinoamérica, para que aquí tenemos ya una madurez en España, INCIBE, el CNI, el CNCERT, a nivel fuerzas y cuerpos pues con Europol, en Europa, etcétera. Aquí ese caldo de cultivo ya existe, pues también intentar ver que en Latinoamérica y en otros países también crece. Este es un problema global y trabajando todos juntos, pues creo que estamos mejores preparados para las amenazas y haremos todos una sociedad mejor, que es de lo que se trata, ¿no? Porque esto al final va de personas. Y es como lo vemos. Totalmente. Idoia, ha sido un tremendo placer tenerte hoy aquí Muchísimas gracias en el podcast. por invitarme, porque ha sido un lujo el poder tener la oportunidad de hablar de ciber y además probando estos vinazos. Yo te quiero dar las gracias a ti, quiero dar las gracias también a la bodega, que al final Sí, pues, sí, se han portado súper bien dejándonos probar estos vinazos. Y lo que te decía, me encantaría ahora presentarte a Carlos, ¿vale? Sí. Al bodeguero, y que veas de dónde sale este vino que estamos probando ahora, ¿vale? Perfecto, fenomenal. Bueno, Vamos pues. a ello. Hola, Carlos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien. Oye, hemos terminado de catar. habéis terminado? Sí, sí, Enhorabuena. unos vinazos. Espectacular. ¿Os ha gustado? Mucho, Sí. mucho más. Venga, pues vamos a ver el viñedo. Venga. Perfecto, gracias. ¿Paso yo primero? Sí, por favor. Viña El Pisón es un viñedo singular que cuenta con 2,4 hectáreas. Parte de su éxito es la complejidad de la parcela, con diferentes orientaciones y suelos. La producción de sus vinos es respetuosa con el territorio y su entorno natural, y ha hecho de Viña El Pisón un vino de referencia a nivel internacional. Para charlar sobre él, tenemos la suerte de contar con Carlos López de la Calle, propietario y enólogo de esta bodega familiar. Bueno, oye, Carlos, muchísimas gracias por traernos a este viñedo, ¿eh? Un placer. La verdad que estamos disfrutando. Es un privilegio. Es un privilegio. ¿Qué hace que el Pisón sea tan, Viña El Pisón sea tan reconocible a nivel mundial? Pues yo creo que es la parcela en sí. Al final es una parcela que son 2,4 hectáreas. Yo siempre digo que son muchas parcelas y una pequeña parcela. Estamos como al final de una vaguada, entonces hay diferentes exposiciones, este, oeste, sur, diferentes profundidades. Allí arriba habrá 40 o 50 centímetros de suelo, igual que en aquella parte. La parte baja igual tenemos 3 metros de profundidad, y entonces todo eso hace que haya una gran diversidad de suelos, de formaciones, de maduración, y yo creo que eso hace un conjunto y hace que sea único. Y luego el vino, porque la parcela es reconocida y el vino es reconocido a nivel mundial. Bueno, pero el vino yo creo que es reconocido por la parcela. Bien. Viene de la tierra. Es que nosotros, bueno, sí que es cierto que ahora está muy de moda Borgoña y las parcelas. Piamonte, que yo vivo en Italia, y Piamonte está súper de moda. Es la otra región vitícola donde hay muchas parcelas, muchas microvinificaciones, y sí que es cierto que se nos olvida el ser humano como punto importante, ¿no? Y donde imprime un carácter al vino, pero sobre todo la que marca el año tras año es la parcela. Entonces el vino es grande gracias a la parcela. No tenemos que olvidar que el vino es de uva. Sí. Es uva fermentada, pero es uva. Fruta. Es fruta, totalmente. Y Carlos, permíteme una pregunta. Pablo me preguntó antes cuáles eran los pilares de la ciberseguridad. ¿Cuáles serían los pilares para hacer un buen vino, además de, evidentemente, la parcela? Los pilares de un gran vino, vuelvo a insistir, creo que es un territorio único, una denominación puede ser, ¿no? Pero una microdenominación, que es un viñedo. En nuestro caso, luego puede haber otros viñedos, otras zonas donde mezcles diferentes viñedos, pero lo que es el suelo, el terroir, que el terroir lo compone pues, el suelo, la climatología y el ser humano, ¿no? El saber cultivarlo. Y luego
para mí es el respeto a eso. O sea, es el no intervencionismo, el intentar que sea el viñedo el que habla, no el enólogo o el productor. Porque, Yo te diría una cosa, Carlos, porque hay muy buenas parcelas, pero también se necesita una persona detrás que la quiera entender, ¿no? Y que la Sí. quiera respetar. Sí, pero es como la naturaleza. El ser humano hemos sido capaces de disociarnos de la naturaleza. Somos humanos, vivimos en la tierra, ¿no? en el planeta, y hemos sido capaces de salirnos de los ritmos naturales de la naturaleza. Creo que hay que volverse a integrar. Y el gran productor de vinos es el que es capaz de integrarse, ¿Vale? en ese ámbito, ¿no? Que Que te en pida este la caso tierra, es la que te pida la que te fruta, pida, que te exacto, pida- que lo que pide el viñedo, lo que pide la fruta, lo que pide en el momento de la fermentación, pero no desde un punto yo soy el El dominador. dominador, sino soy parte de. Vale. Y yo creo que cuando Escuchar. consigues eso, escuchar, catar, nosotros decimos que catamos mucho y tocamos muy poco, Bien. porque es escuchar y ahí de vez en cuando, claro, hay que ayudar, ¿no? Si no, no sería vino, si no llegaría igual incluso a ser vinagre, ¿no? Pero hay que intervenir, pero siendo parte del sistema. Y de hecho, hablando de la tierra, hicisteis un movimiento que hubo ruido, ¿no? Que fue que os salisteis de la denominación de Sí. origen. Una denominación de origen como esta, Hay que ser valiente Hay también, que ser Sí. muy valiente. Yo soy un gran... Mi padre era un poco menos y cada vez es más, pero yo soy un gran defensor de las denominaciones de origen. Pero tenemos que darnos cuenta lo que significa denominar un origen. Y estamos en una zona que para mí es una región vitícola, como puede ser otras, ¿no? Tú dices Piamonte, Claro. pero en Piamonte hay varias denominaciones de origen, ¿no? Que denominan algo, ¿no? Que especifican y que delimitan. Entonces, nosotros nos salimos porque llevamos años pidiendo que haya de verdad denominaciones de origen, ¿no? Y yo ¿Tipo soy lo que se ha hecho en el Bierzo? tipo lo que se ha hecho en el Bierzo, Con los o vinos de el pueblo. Corulló, los vinos de pueblo. Claro. Yo pues venimos de un pueblo que es La Guardia. Claro. En mi familia llevamos por lo menos 5 generaciones aquí y yo quiero hacer un vino de La Guardia. Claro. Yo no quiero renegar de dónde soy, pero yo es que soy de La Guardia. Que sea diferente de otro Y de otra entonces zona. yo sé que La Guardia no tiene nada que ver, pues no sé, con Haro o con el pueblo de al lado, que es el Villar, o no sé, o con Alfaro. Fíjate que la región vitícola tiene 110 kilómetros de largo. Entonces salimos porque yo creo que necesitamos núcleos más pequeños. Vale. Y eso nos va... Diferenciación. Bueno, eso es diferenciación. muy estilo francés o italiano, ¿no? lo Es que es hacen el así, modelo totalmente. internacional. El modelo internacional, efectivamente. Yo Ahora he descubierto, que por sabemos ejemplo, que hace poco cambiamos. un Rioja hecho con diferentes uvas Variedad. que no son la típica garracha, Sí. etcétera. Probé el otro día un mazuelo, Mazuelo. Rioja, puro mazuelo, que me flipó. O sea, me gusta Sí. cada vez más probar vinos de referencias conocidas, Ajá. como Rioja, porque además yo soy también de la zona, pero probar vinos y formas de elaboración diferentes, porque yo creo que esa es una de las riquezas, que estáis Sí. haciendo muchísimas opciones de vino para todo el mundo, vinos más frescos, vinos más fáciles de beber, vinos con más cuerpo. Entonces, esa es también una de las riquezas, ¿no? Hombre, es la riqueza del mundo y sobre todo mundial, ya no solo Diversos. es la diversidad que tenemos. Claro. O sea, Muchísimas gracias por tu tiempo. nada, un placer. Ha sido un placer Es un lujo, conocerte sí. un poquito más y compartir este rato contigo. Y ya sabéis que aquí estamos cuando queráis venir, Muchas gracias, estáis Carlos. invitados Privilegio. y nada, Pues un placer. muchísimas gracias. Ido, y ahora te voy a hacer unas preguntas personales, batería, respuestas cortitas. Vale, lo intento. Tu mejor éxito profesional. Sin duda, mi equipo. El hacer grande a gente que trabaja para mí y que era verles que están con cargos de responsabilidad por ahí. Una cualidad tuya en el trabajo. Perseverancia y persistencia, así como una gota malaya. Un hobby. Comer y beber y viajar. El vino, viajar, lo que sea, relacionado con eso. Un lugar para desconectar. Mar. Me da igual. Cantábrico, que sur, que cualquier mar. Una canción. Estoy últimamente en bucle con Fiesta de Pedro Chapó, porque además mira, tiene que ver con el vino, porque es el día que me muera, tráeme vino, no me traigas flores. Vamos a hacer una fiesta. Me gusta. Una película o serie. Una serie, para mí la serie mejor de casi todos los tiempos es This Is Us, una serie americana de una vida familiar. Y Una serie de muchos sentimientos. muchos sentimientos, y si me voy a otro plano más así profesional, House of Cards. Un deporte. Ay, pinchas hueso, no hago deporte.
¿El vino? El vino sí se considera deporte, vino y salir La a bailar con enología. amigas, practico mucho. Enología y baile es deporte. Vale, pues entonces deporte esos dos. Hecho. ¿Una ciudad? Bilbao, mi tierra. Yo Sin nací, duda. nací en Bilbao y para mí Bilbao es ¿Cuál es tu comida favorita? cualquier cosa de cuchara o guiso, me da igual. ¿Y cómo la maridarías? Con un Rioja, soy de vino tinto y de Rioja, porque mi familia es de aquí y para mí esto es casi visceral. ¿Y un vinito que tengas guardado para una visita especial? El que acabo de comprar hoy, que es este vinazo, que es el Pisón del 20, El pisón del 20 es una locura, ¿eh? por ello. Salud. Pero qué grande eres, Idoia. Si algo está claro es que la ciberseguridad, al igual que los vinos de Viña El Pisón, evoluciona año tras año. El recuerdo de un impactante WannaCry en 2017 va a perdurar en nuestras memorias. Marcó un punto de inflexión en el que fuimos conscientes de nuestra vulnerabilidad y de la importancia de comprender los riesgos a los que estábamos expuestos. Como bien decía Idoia, los pilares de la ciber tienen que ser la tecnología y la concienciación, pero sobre todo las personas. Además, Idoia, estabas avisada. Esta frase me la quedo y pienso utilizarla siempre que pueda. Ciber somos todos.